Actualmente tenemos solo tres regiones expuestas a un peligro con un nivel de rojo, que es Huancavelica, Junín, Lima. En específico, en Huancavelica, las provincias de Castrovirreyna, Huancavelica y Guaytará, y en Junín, la provincia de Huancayo, mientras que en Lima, la provincia de Yauyos. Mientras tanto, hay otros niveles de riesgo que estamos atravesando en estos momentos en el país, al menos en 8 regiones, plenamente identificadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, debido a que hay alerta de activación de quebradas por las intensas lluvias, reitero, en al menos 8 regiones. Estas son Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Sobre esto hablamos en estos momentos con Miguel Yamasaki, director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil. Señor Yamasaki, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué hacemos con esas alertas? ¿De qué nos puede servir en estos momentos para poder prevenir cualquier situación que los huaicos podrían desatar tras estas intensas lluvias? Pedro, si me permites, por favor, actualizar la información por favor. Que has citado. Exitosa. Estas situaciones son cambiantes. Nosotros trabajamos sobre la base de la información, obviamente, que proporciona la entidad técnico-científica responsable, que en este caso es el CENAMI. El día de ayer se publicó un aviso de corto plazo ante activación de quebradas y la situación de 8 regiones cambió. Actualmente tenemos tres regiones expuestas a un peligro con un nivel de rojo, que es Huancavelica, Junín, Lima. En específico, en Huancavelica, las provincias de Castrovirreyna, Huancavelica y Guaytará, y en Junín, la provincia de Huancayo, mientras que en Lima, la provincia de Yauyos. Y el resto de departamentos que citaste han pasado a una condición naranja. Esto se hace en base a un análisis de los pronósticos que va actualizando permanentemente el CENAMI, ¿no? Y la situación va cambiando, por eso te decía, ¿me permites que... Claro que sí, claro que sí. Ahora son tres regiones. Ahora, estamos en temporada de lluvias. Pedro, sabes que hace mucho tiempo que no teníamos esto, 3 años, que hemos venido acusando de un fenómeno de la niña que ha causado cierto déficit hídrico en gran parte del país, y hay inclusive sequías en algunos lugares, persiste todavía en la parte alta del altiplano, sobre todo en Puno, aun cuando ya empezaron las lluvias, pero los daños ya están hechos, ¿no? Pero claro, la lluvia al final de cuentas siempre, como lo digo yo, es una bendición para los agricultores, porque permite que los reservorios de agua vuelvan a llenarse y vuelvan a completar sus niveles, que les permita luego en la época de estiaje, cuando haya ausencia de lluvias, poder cosechar sus productos, ¿no? Pero sí, efectivamente, tenemos este aviso de activación de quebradas, y hay un aviso más importante del 22 que también tiene condición de naranja, que también lo ha emitido el CENAMI, que empieza el día de hoy hasta el lunes 6. Y esto, lo importante acá es que en el CENAMI anuncian la posible llegada, la proximidad de una depresión aislada en altos niveles que le llaman Dana. ¿Y qué es esto? Esto es una burbuja de aire muy frío que ingresa en la parte sur de nuestro país y se va a encontrar con la humedad que está entrando por el Pacífico, por el Atlántico también, que se llama la Alta de Bolivia. Entonces, cuando configuran estos dos sistemas atmosféricos, lo que va a ocasionar en el sur de nuestro país es bastante lluvia y sobre todo precipitaciones sólidas, ¿no? En ese punto, ¿cuáles son las regiones que se encuentran dentro de este nivel de alerta? Bueno, y es por eso que también el COEN el día de ayer emitió una nota de prensa advirtiendo 237 distritos de la sierra estaban en alerta por estas precipitaciones, ¿no? Ayacucho, que tenía 28 distritos que están con riesgo muy alto, seguido de Huancavelica, que tiene 27, Arequipa 22, Puno 11, Apurímac 6, Cusco 6, Junín 3 y Tacna 2, ¿no? Como es básicamente la parte sur del país. Ahora, señor Yamasaki, entiendo que esos fenómenos se registran en cierto modo año tras año según las condiciones atmosféricas de esta parte del planeta. Sin embargo, en este año 2023, ¿el escenario es más complicado que el año 2022 o que en años anteriores? De repente este año, tal vez por la condición, esto no lo podría afirmar, es una apreciación personal, Pedro, tal vez digo porque los alcaldes son nuevos,
y ahí hay un factor importante de considerar. De repente no se han hecho trabajos tampoco de descolmatación de los ríos, de los canales y de regadío, etcétera. Esperemos que sea así, ¿no? Pero normalmente cuando ocurren este tipo de fenómenos, el problema no tanto es la lluvia per se, el problema es que hay una ocupación y un uso inadecuado del territorio. Como bien lo sabes, hay mucha gente que vive en franjas marginales o en zonas de muy alto riesgo no mitigable incluso. Entonces, cuando el agua llega, el río crece, desborda y afecta a las viviendas que están en lugares donde señor Masaki, el problema no es la lluvia, en pocas palabras. El problema es la condición en la que se encuentra la localidad donde va a caer la lluvia. Si el río sale escolmatado, si los canales están limpios, si hay cierto trabajo preventivo donde se pueda soportar lo que la naturaleza puede generar, porque la naturaleza seguirá lloviendo mañana, pasado y en los siguientes años y por los siglos de los siglos. Amén. El problema es la condición en la cual se encuentra la localidad donde va a generarse las lluvias. Es totalmente correcto tu apreciación, Pedro. Es la condición de alta vulnerabilidad que persiste en algunos lugares, ¿no? Y la población no tiene dónde ir o no desea trasladarse a otra ubicación y persisten en estar en esos lugares, ¿no? Entonces, y por eso que al final de cuentas lo que nos queda a nosotros como institución del Estado que vela por la integridad y la salud de las personas es, bueno, darles recomendaciones para que puedan sobrevivir, convivir, digamos, con el peligro, ¿no? Señor Masaki, ¿y saben ustedes si los distritos que están focalizados tienen su mapa de riesgo? Que es un instrumento que exige, por ejemplo, la ley del SINAGER. Claro. Acordémonos que en el SINAGER no solamente está comprendido por la PCM, por INDECI y por CENEPRED. Básicamente el SINAGER se crea para involucrar a los gobiernos locales. Así es. Dentro de esta temática, porque el Estado nunca va a poder estar presente en los 1.800 distritos, ¿no? Entonces, la primera ayuda, la primera acción que deben tener sobre todos estos fenómenos está de los alcaldes. Y efectivamente lo que decías, Pedro, los trabajos de prevención son sumamente importantes y estos se tienen que realizar no cuando llegó la lluvia, tienen que realizarse, por supuesto, en épocas en que no hay lluvia. Hoy mismo hay muchos distritos que están pidiendo declaratoria de emergencia, que quieren intervenir, pero inclusive ya no se puede ni siquiera trabajar con la maquinaria porque los ríos ya están crecidos, ya es muy tarde para poder descolmatarlos, ¿no? Estos trabajos se tienen que hacer con anticipación y efectivamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo establece que cada distrito debe tener su mapa de riesgo. Eso es lo que llamamos nosotros el conocimiento del riesgo. Si yo sé que mi localidad está expuesta a tal o cual peligro, pues tengo que trabajar con ellas para poder reducir el riesgo al mínimo, ¿no? Y con ese riesgo residual, bueno, trabajo, hago simulacros, entreno a mi población, reubico gente, zona segura. Exacto. Capacito, tarea de faenas comunales, es una serie de cosas que se pueden hacer antes de que suceda el hecho. Pero ¿sabe usted, le reitero la pregunta, señor Masaki, ¿sabe usted si los distritos que están en este momento bajo el riesgo de alerta roja o alerta naranja tienen su mapa de riesgo elaborado? ¿Hacen ustedes de repente un conteo? ¿Cuáles son los distritos que están en condición de enfrentar esto? ¿Qué han hecho? ¿Qué avances? ¿Cómo se está haciendo el monitoreo para evitar el mayor estrago posible que lo que se pueda generar cuando estas lluvias comiencen a caer con mayor intensidad? Bueno, mire, esta es parte de la labor que realiza INDECI también, a través de nuestras direcciones desconcentradas que se encuentran en cada región. En este momento no le podría decir si todos lo han hecho o no lo han hecho, pero es parte de la evaluación que se hace, el seguimiento que se hace por el cumplimiento no solamente de su mapa de riesgo, sino, por ejemplo, los planes de emergencia que deben tener, sus planes de contingencia. Todo esto se evalúa y se publica a través de un índice de capacidad de preparación por cada distrito. Y que tiene que ser también incluso hasta un alcalde capaz sancionado si es que no cumple con su chamba. Porque la parte preventiva, si no lo hace, hay una exposición al peligro o hasta la muerte de alguien si se expone a esas inclemencias del tiempo. Esto es algo que no lo estamos haciendo, Pedro, y que considero yo también, no sé cuál será el mecanismo legal, yo no soy abogado, pero sí, efectivamente, para eso hay una Fiscalía de Prevención de Delito, hay una Defensoría del Pueblo inclusive, porque se estaría atentando contra la población.
Y como bien lo dices, es una responsabilidad de las autoridades. Acaban de asumir sus funciones, los alcaldes tienen menos de un mes. Es comprensible que de repente en este momento todavía están empapándose de la situación, pero sí, de acá adelante y en los 4 años de gestión hacemos un llamado a ellos para que trabajen muy estrechamente con la población para reducir el riesgo, sobre todo en aquellos lugares donde permanentemente y año tras año vienen sucediendo estas cosas. Ya, señor Masaki, para terminar, yo quisiera que le mande un consejo, una recomendación a la población que habita zonas de alta vulnerabilidad junto a quebradas secas o dentro de las quebradas secas y por donde algún momento en la historia, en la línea del tiempo, ha pasado una quebrada, ha pasado un huaico y algún momento volverá a pasar. ¿Qué consejos se les puede dar a ellos? Exactamente, Pedro. Siempre yo lo digo también porque lo leí en un libro. Las quebradas y los ríos tienen memoria. Pueden olvidarse muchos años, pero luego sucede, como pasó en Punta Hermosa, te acordarás, en el año 2016 con esta señora Violeta Chamorro, que tenía una granja de animales en una quebrada que se activó después de 50 años y pasó lo que pasó. La señora fue arrastrada por el huaico. Entonces, lo primero, Pedro, como siempre también lo decimos nosotros, es informarnos si previamente ha ocurrido huaicos en el lugar donde yo vivo. Eso se llama conocer el riesgo, saber si yo vivo en un lugar donde antes ha ocurrido un huaico, con toda seguridad en algún momento va a llegar. Efectivamente, la precisión que has hecho, Pedro, es valedera y es lo que nosotros recomendamos. Entonces, si yo vivo en estas zonas, pues hay que prepararme para preparar nuestro plan familiar de emergencia, como siempre decimos, y mantenernos informados de las condiciones meteorológicas a través de los medios de prensa. Ahora tenemos el teléfono celular con mucha información, y las autoridades tienen la responsabilidad de implementar sistemas de alerta comunitaria, de alerta temprana. Hay cosas sencillas, no necesariamente tiene que ser muy tecnológico, ¿no? Se ponen pluviómetros, se ponen hasta vigías. Hemos visto en algunos lugares en Arequipa que se hacen un servicio comunal y cuando comienza a llover se van a las partes altas de la quebrada y ponen vigías con un teléfono simple, y cuando ven que está lloviendo mucho en las partes altas, comunican a través del teléfono a sus colegas que están en la parte baja y les avisan que está llegando Entonces, hasta ese tipo de iniciativas son valederas, son válidas, si es que no tipo de dispositivos complejos. Bien, señora Masaki, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente a todos sus radioyentes. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias.